en la guerra estuve en el frente, no quieras pensar lo que pasé en el frente. No quieras pensarlo siquiera, porque es tremendo, porque estuve en la batalla de Teruel, en mi escuadra, 2 muertos, 2 heridos, y el único que no ni muerto ni herido fui yo. Desgraciadamente, porque lo mejor que le podía pasar a uno era un tiro en la pierna, un hospital, una enfermera guapa, bueno, pero eso no pude disfrutar. Bueno, don Florentino, que no quiero hablar más de guerra, hablamos ya de la guerra y ya se pasó. Sí, bueno, o no, porque para uno sigue, para que sigue peleándose. El año 44, Suárez Caso, que había estado en la guerra y que había sido alumno de la academia, que había sido compañero, de pronto me llama a Madrid. Y mi padre, que era escritor, no le importó que le dejara solo. Y me fui, yo estaba, tenía otras cosas de alumna mi mujer en el Instituto Jovellanos, daba clase de filosofía, y me vine a Madrid a ejercer periodismo. Y de pronto, porque si yo vi que como usted lo sé, que yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo con mis genes, pero todas las circunstancias cambiaron mi vida. O sea, de convertirme, de ser un profesorucho, pues pasé a un centro periodístico de primer orden, con gente estupenda y además de todas las filiaciones. Y gracias a estar en Madrid, de pronto se crea el Instituto de Estudios de Investigaciones y Estudios Cinematográficos en la Escuela de Ingenieros de aquí de Madrid. Y ahí salió la Escuela Oficial de Cinematografía. De ahí salió la Escuela Oficial de Cinematografía, después se reconvirtió... Eso, y entonces yo pues me presenté, y en la presentación, lo contaba ahí, me encontré a unos jóvenes. ¿Cómo os llamáis? Luis García Berlanga, de Valencia. ¿Y tú? Juan Antonio Bardén. Y otro que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre, que era profesor de la cine, ese no sabía decir. Navarro. Agustín Navarro. Agustín Navarro, se murió. Los 3 se han muerto. Yo el mayor de todos, pero todos se han muerto. Florentino, cuéntenos cómo conoció a Carlos Blanco, nuestro gran guionista que hoy le gustaría que estar aquí sentado con nosotros y no puede estar. ¿Cómo le conoció? Carlos Blanco. Y yo, fijaros lo que son las cosas, un aficionado al cine, de pronto el profesor, que era Carlos Fredeno de Osma, de pronto me dice: oye, quiero que trabajes en un guión, pero es en coproducción. Y yo había destacado como guionista, como profesor, incluso y me dice: pero tienes que ir a Loma, me costó trabajo en el Ministerio de Información donde trabajaba de periodista, hombre, que me dejan ir a Loma, la ocasión de ir a Loma a escribir un guión que protagoniza Silvana Pampanini y esto ya ni me acuerdo de los actores. Y bueno, llego a Roma, al Hotel de la Villa, en la Plaza de España. Pronto, ¿sabéis con quién iba a colaborar? Con Michelangelo Antonioni,
se conoce, yo no me explico cómo era un trabajo alimenticio, tenía problemas y entonces, y él todas las mañanas con un también periodista italiano, Antonio Ciboto, que era más joven que yo y sabía menos cine que yo, pero en fin, era una gran persona. Y por la mañana nos reuníamos con Antonioni y lo que aprendí yo, qué hombre. Entonces no se sabía eso en España, la famosa escaleta. La escaleta, ya sabes que es, en un par de páginas se ponen todos los puntos, todos, digamos, los momentos, las secuencias de toda una película. Y eso en España no se conocía. En España los guionistas se juntaban y empezaban a pensar, pero no, ese era un sistema muy bueno. Vamos a ver, este primero, y ya con Antoniotti señalábamos. Y por la tarde Ciboto y yo escribíamos y desarrollábamos eso. Pero por la mañana venía Antonioni y empezaba, esto sí, esto no, esto está bien, esto no, es madre mía, lo que aprendí yo. Y bueno, hasta se terminó. Bueno, pero eso es típico, la pelea entre guionistas y directores en Europa es típico, ¿verdad? No en Estados Unidos, pero en Europa. Y estoy, ya comento esto con Berlanga y Bardem. Yo había comentado muchas veces, alguna vez. Y yo me gustaría ser guionista. Yo quisiera ser como Carlos Blanco, no los conocía yo. Sabía que era... Era ya un guionista ya conocido y famoso, don Carlos Blanco. Yo me conocí cuando ya era famoso, porque Carlos Blanco empezó ya muy joven y empezó, a pesar de su origen, digamos, político de republicano, fue el guionista favorito de José Luis Sáenz de Heredia, el primo de José Antonio, el primo de Viveres. Y Sáenz de Heredia no hacía distingos y le parecía que le venía muy bien el trabajo de Carlos Blanco. Y hizo, a ver si me recuerdo alguna, Don Juan, hizo, no me acuerdo. O sea, que usted se aficionó a hacer sus guiones un poco inspirado en don Carlos Blanco. Sí, sí, hombre, inspirado, yo decía que por luego los peces rojos con Nieves Conde hizo Locura de Amor con Juan de Orduña. O sea, era el guionista mejor de aquella época, porque... Lo sigue siendo. Porque, claro, lo que sucede con los guionistas es que el guionista es invisible. Un guión aparece dentro de los cinéfilos, sí saben lo que hay dentro de una obra colectiva que es la película. Hay lo más importante después del director, que atiende a todo el guión, los etcétera, todo lo tiene que armonizar el director, pero de esos colaboradores más importante es el guionista, pero para el público normal no existe, y eso pasaba, por eso Carlos Blanco no es tan como otras personas que lo merecen mucho menos.